Si caes con frecuencia en bucles de pensamientos agobiantes y repetitivos, en dudas infinitas o en resentimiento por algo que te pasó o te podría pasar, quédate viendo. Te voy a enseñar una estrategia efectiva y directa para resolverlo de raíz. Hace poco publiqué un video donde expliqué una solución inmediata para esta inclinación cognitiva que padecen muchas personas en su vida diaria. Podés verlo después de este video en el enlace de la descripción. Hoy voy a hablar sobre la solución profunda a ese problema para que el impulso interno de volver una y otra vez al mismo bucle mental se resuelva de raíz y puedas recuperar tu paz mental a largo plazo. Si no me conoces, mi nombre es Maxi y me dedico al desarrollo personal desde hace más de una década. En todos estos años, junto a mi esposa Carla, acompañé a muchas personas en su proceso de crecimiento interior, desarrollamos un método holístico de coaching, el coaching integral, y escribimos varios libros sobre el tema. En esta serie de videos analizo a fondo uno de los temas que más sufrimiento genera hoy en día, la rumiación mental y el sobrepensamiento. En el primer video expliqué una solución basada en recuperar el poder de control atencional, es decir, fortalecer la capacidad de dirigir voluntariamente tu atención y aprender a cambiar de modo mental cuando la mente divagante queda atrapada en un bucle. Pero ¿te pasó que aplicaste esa técnica, lograste frenar la mente por un rato, pero a los 10 minutos la inquietud volvió con fuerza renovada? Si te pasa esto, no es que la técnica falló, es que esa estrategia apunta al síntoma, pero no a la causa. Aprendimos a usar el freno de mano para detener el auto de la mente divagante, pero ahora te voy a explicar por qué tu auto loco insiste en irse siempre hacia el mismo barranco. La solución profunda no consiste solo en aprender a desactivar los pensamientos que te producen disgusto o ansiedad, sino en cambiar la materia prima con la que tu mente los fabrica. Si querés que tu mente deje de ser un lugar hostil y se convierta en un parque donde te dé gusto estar, tenés que entender el concepto de paisajes mentales. Lo que vas a aprender hoy va a cambiar la materia prima de tus pensamientos para siempre. Imagínate esto. La mente divagante, esa red neuronal que se activa cuando te desconcentras, es como un viajero automático. Si ese viajero camina por un barrio peligroso y oscuro, es inevitable que sienta miedo y ansiedad. El problema no es solo que la mente divague sin tu permiso, el problema también es por dónde divaga. Por lo tanto, es crucial trabajar en mejorar esos territorios internos. Las raíces del conflicto. Hablemos de lo que está escondido bajo la alfombra. ¿Por qué tu mente elige obsesionarse con ese error del pasado o con ese tema de preocupación? No es casualidad. En el coaching integral estudiamos que detrás de cada bucle tóxico hay una creencia raíz o una herida emocional no resuelta. Si sufrís de sobrepensamiento, o sea, de un análisis excesivo y paralizante, es muy probable que en tu sistema de creencias haya instalado un juez interior muy severo. Quizás hay una falta de autoestima, una idea de perfeccionismo que te dice no tenés permitido equivocarte, o una inseguridad profunda que te obliga a anticipar catástrofes para sentirte falsamente segura o seguro. En cambio, si sufrís de rumiación, que se manifiesta como una reafirmación mental constante de un error o una ofensa, la raíz suele ser una falta de perdón. Hay una condena interior inflexible. Tu mente busca reconfirmar la culpa y hacer justicia o castigarte repitiendo la escena una y otra vez. Resolver estas heridas de base, por ejemplo, flexibilizando tus preceptos rígidos, resolviendo las incoherencias internas, escuchando al niño interior, educando al juez interno, trabajando el perdón, es la solución profunda en el aspecto psicológico. A veces, esto requiere un acompañamiento terapéutico o un proceso de coaching serio, porque hay que desarmar nudos complicados. Para eso, nuestro manual de coaching integral es una herramienta excelente para empezar a detectar esas creencias perjudiciales. Podés leer el índice y el primer capítulo desde el enlace en la descripción. Te recomiendo ocuparte responsablemente de esto, de tus heridas internas y creencias nocivas, pidiendo ayuda profesional si hace falta. En videos futuros voy a tratar cada una de esas temáticas, así que suscríbete para no perderte nada. La solución que podés aplicar hoy. Hay una segunda parte de la solución profunda que podés empezar a aplicar hoy mismo sin necesidad de años de terapia y que tiene un impacto poderoso en tu calidad de vida. Se trata de transformar el ecosistema de tu mente. Los paisajes mentales, la materia prima de tu mundo interior.
Presta atención a esto porque es el corazón de este video. La mente divagante trabaja como un cocinero. No inventa los ingredientes, sino que usa lo que tiene disponible, lo que encuentra en la heladera y en la alacena. Ese material, la materia de tu mundo interior, es lo que llamamos paisaje mental. Tus pensamientos espontáneos nacen del paisaje mental que construís sin darte cuenta todos los días. Si ese paisaje mental es hostil, tus pensamientos espontáneos también lo son. Si el paisaje es estimulante y amable, tus pensamientos tienden a reflejar esa clase de atmósfera. ¿De qué está hecho ese paisaje subjetivo? Por un lado, de tus palabras y de tu diálogo interno. Las frases que repetís: soy un desastre, no lo soporto, yo puedo, lo hice mal, por su culpa. Cada frase que usás y repetís es como un árbol, una pradera o un pantano en tu paisaje interior. La mente divagante vuelve a esos escenarios porque son parte del terreno. Además de tus emociones predominantes, tu alegría, tu ansiedad, tu hiperexigencia, tu compasión, tu sentimiento de culpa, las emociones de las personas que frecuentás, todo eso crea climas internos. Si vivís en tensión, tus divagaciones reproducen esa tensión. De tus ambientes y vínculos cotidianos, los espacios que habitás, los vínculos que sostenés, la calidad de tus conversaciones, incluso los paisajes naturales o artificiales que ves cada día, crean un terreno fértil y estimulante o tóxico y opresivo. De los contenidos que consumís, redes sociales, noticias, películas, imágenes, la mente divagante se alimenta de todo eso, lo mezcla, lo repite, lo amplifica. Y de tus conflictos sin resolver, inseguridad, heridas antiguas, ideas de injusticia, de culpas, mandatos familiares. Ese material emocional denso se convierte en los puntos centrales del paisaje. Es donde tu mente vuelve una y otra vez. Sobre este aspecto particular de los paisajes mentales voy a hablar más adelante en otro video. Para romper el bucle de pensamientos es fundamental entrenar la atención, pero no basta para resolver por completo el problema. Si tu paisaje mental sigue siendo conflictivo, cada vez que tu mente se distraiga caerá en los mismos lugares de siempre. En sí, la mente divagante no es el problema. Su autonomía caprichosa y el paisaje por el que divaga sí lo son. Recordemos la idea central del primer video. La atención es el músculo que te permite cambiar de modo cognitivo. En modo divagante, la mente narra, interpreta, cae en bucles rumiativos. En modo ejecutivo, estás enfocado y listo para actuar, para resolver y avanzar. Vos podés activar un modo cognitivo o el otro según dónde dirijas tu atención. El sobrepensamiento ocurre cuando la mente divagante domina la cognición y tu poder para cambiar el foco de atención es débil e incapaz de romper ese hechizo perceptivo. Quedás atrapado. ¿Y de qué se alimenta esa mente divagante para crear sus películas de ansiedad y angustia? De tus paisajes mentales. Si están construidos con información tóxica y entornos negativos, cuando te distraigas, tu atención se irá automáticamente a esos lugares. ¿Cómo aplicamos la solución profunda? Tenemos que volvernos arquitectos de nuestros propios mundos. Veamos 3 ajustes cotidianos que te van a ayudar a construir mejores paisajes mentales. 1. La dieta informativa. Si todos los días consumís contenido de crítica, crimen, peleas o polémica en redes, tu mente se vuelve un barrio mental con ruido, tensión y peligro. Y la mente divagante vuelve ahí aunque vos no quieras. Cortá con eso, nutrí tu mente con cosas que te inspiren, te alegren, te instruyan y te hagan crecer. 2. El entorno físico. No lo subestimes. El desorden y la oscuridad le dicen a tu cerebro: estoy atrapado. Busca luz, armonía y belleza. Limpia tu casa, cuida las plantas del jardín, ordena tu escritorio. Un entorno luminoso y amplio favorece una mente luminosa y amplia. Y 3. Tus vínculos. ¿Tus charlas giran en torno a criticar a otros o en torno a ideas y proyectos? Las emociones se contagian. Si te rodeas de motivación, crecimiento y sabiduría, tu mente imita esos hábitos. Además de los ajustes ambientales, necesitamos limpiar la basura que ya está adentro. Te propongo 2 técnicas efectivas y rápidas. Técnica 1. Escritura expresiva. Vaciar la carga emocional. Muchos bucles de rumiación no se sostienen por ideas, sino por emoción acumulada. Tu mente vuelve a ellos porque todavía hay algo no resuelto, algo no dicho, algo que no liberaste. La escritura expresiva, que cuenta con varios estudios que confirman su eficacia, es una forma sencilla y profunda de vaciar el sistema. En la descripción podés consultar las fuentes sobre lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre esta herramienta. Es muy importante que escribas a mano, en papel, para que el cuerpo participe de la descarga emocional. No sirve para esto el teléfono ni la computadora. ¿Cómo se hace?
Identifica el tema cargado emocionalmente. Una culpa, un resentimiento, una inseguridad, una herida que arrastras desde hace años o 10 minutos. Escribí durante 5 o 6 minutos sin censura. A mano, sin estructura, sin juzgarte. Deja que salga todo, enojo, dolor, miedo, bronca. No busques resolver nada. Esto no es para encontrar respuestas, es para desocupar espacio emocional. Y cerra el proceso. Por último, rompe el papel o quemalo. Esto simboliza que esa carga emotiva ya no está en tu interior. Cuando vacías esa carga, las zonas intensas y conflictivas de tu paisaje mental se atenúan y la mente divagante encuentra menos impulso para volver a esos ambientes. Técnica 2. Reformulación. Reescribir el cuento que me cuento. El segundo tipo de materia prima de tu paisaje mental no es emocional, sino cognitiva. Creencias, interpretaciones, autodiálogo. Este ejercicio te ayuda a reelaborar los guiones internos del ego para que tus pensamientos espontáneos no caigan siempre en las mismas interpretaciones. ¿Cómo practicar la técnica? Primero, hay que registrar el bucle típico. Por ejemplo, un pensamiento repetitivo. Soy un fraude. Emociones que experimentas en esos casos, miedo, culpa, inseguridad, el efecto que te produce esa dinámica interna, como bloqueo, torpeza, postergación. Y hay que cuestionar la evidencia. Pregúntate con seriedad, ¿qué significa exactamente ser un fraude en este caso? ¿Es realmente cierto que yo soy un fraude? ¿Qué evidencia concreta tengo? ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? Y por último, hay que reformular la interpretación. Por ejemplo, podés pasar de soy un fraude a no soy un fraude, simplemente estoy aprendiendo algo nuevo. La equivocación es parte del aprendizaje. Puedo cometer errores y corregirlos. Esto fortalece tu mente ejecutiva y cambia el código narrativo que tu mente divagante usa para interpretar lo que vivís. Podés usar una hoja de papel y trazar una línea vertical que la divide en dos. A la izquierda anota todo lo negativo que te decís cuando entras en rumiación o sobrepensamiento. Y a la derecha anota las respuestas conscientes a esos pensamientos con mejores ideas para adoptar. Podés hacerlo a lo largo del tiempo a medida que se vayan esclareciendo esos patrones frecuentes de pensamiento nocivo. Entonces, recordá, la atención consciente y enfocada corta el bucle de rumiación. Eso lo vimos en el video 1 de esta serie. Y en este video, el segundo, expliqué que la escritura expresiva libera la carga emocional. La reformulación transforma tu narrativa interna y los paisajes mentales sanos mejoran la calidad de tus pensamientos. Cultivando mejores paisajes mentales, nos aseguramos de que, cuando la mente divague, porque lo va a hacer, pasee por regiones internas que sean estimulantes, creativas y serenas en lugar de tóxicas. Por lo tanto, para mejorar la calidad de tus pensamientos, durante las próximas 24 horas observa las palabras que usás, cambia frases tóxicas por otras más constructivas y realistas. Los ambientes emocionales que frecuentás, elegí, aunque sea por un rato, ambientes que te hagan bien. Y el contenido que consumís. Reducí los estímulos caóticos e introducí otros que te generen confianza y armonía. Recapitulación. Muy bien, en síntesis, en el video anterior expliqué la solución inmediata al problema de la rumiación y el sobrepensamiento. En este video expliqué la solución profunda, que consiste en resolver los conflictos emocionales que impulsan esa activación obsesiva de la mente divagante, así como en transformar la materia prima de tus paisajes mentales haciendo ajustes en los hábitos cotidianos que los alimentan. Pero hay una solución definitiva que no implica luchar con la mente ni siquiera arreglarla. Consiste en trascenderla. De esto se trata el estado despierto de la conciencia, un estado perceptivo en el cual tu mente divagante ya no se activa sola sin tu permiso. Imagínate vivir con el silencio interior como base natural y que la mente solo se encienda cuando vos querés usarla voluntariamente para crear o trabajar. De esta solución definitiva voy a hablar más adelante en el próximo video de esta serie. Por ahora tu tarea es clara. Seguí practicando el control atencional del que hablé en el primer video y empezá hoy mismo a auditar tus paisajes mentales. ¿Qué vas a dejar de consumir? ¿Qué fuente de armonía y belleza vas a incorporar a tu rutina a partir de ahora? Elegí una sola cosa por vez y hacela parte de tu vida. Cuando combinas atención consciente con paisajes mentales sanos, la mente divagante ya no tiene combustible para estar activa todo el tiempo ni material dañino para intoxicarte. Por el contrario, se vuelve
vuelve más amable, tranquila y sabia. Si querés profundizar más en la purificación integral de tus paisajes mentales, te recomiendo hacerlo con una historia preciosa y breve que enseña estos principios de autoconocimiento y transformación personal. Nuestro libro Un pastel de moras para Doña Carmela es una historia cálida, profunda y transformadora ambientada en las sierras de Córdoba. Te dejo el enlace abajo. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta serie. Mi nombre es Maxi, gracias por escucharme. Recordá, tu mente es tu casa. Asegúrate de que sea un buen lugar para vivir. Nos vemos en el próximo video.